Vamos a dar inicio a un tema muy importante que ustedes tienen. A ver, señorita, jóvenes, atiendan. Vamos a dar inicio a un tema que se llama patología de glaucoma. Vamos a empezar a hablar de la anatomía, de los elementos anatómicos que van a producir este problema de llamado glaucoma. ¿Por qué es importante el glaucoma? Porque es una patología que produce una ceguera irreversible. ¿Qué quiere decir ceguera irreversible? Si no se hace el diagnóstico y el tratamiento correspondiente en el momento oportuno, ese ser humano va a quedar de por vida con pérdida total de la visión. Entonces empezamos a desglosar la anatomía. Aquí tenemos un esquema de un globo ocular. Este sector donde lo estoy indicando se llama cuerpo ciliar. Este cuerpo ciliar en la parte interna tiene el músculo ciliar. Aquí tenemos unas prolongaciones digitiformes, son los procesos ciliares. En este sector de los procesos ciliares se va a llegar a formar el humor acuoso. Esta formación del humor acuoso, que es 2 milímetros cúbicos por minuto, un 80% va a ir a desembocar a la cámara posterior. De la cámara posterior va a circular por el orificio pupilar a la cámara anterior. Y la cámara anterior cumple su función y se va a eliminar por el trabeculado córneo-escleral hasta las venas epiesclerales. Esta dinámica, o llamado también movimiento del humor acuoso, es en forma dinámica. Como se acaba de decir, son 2 milímetros cúbicos por minuto que se está formando. Yo duermo, se está formando. Yo voy a jugar, se está formando. Entonces, todo el día es la formación, cumple su función y su eliminación. En cualquier lugar de lo que acabamos de hablar, en especial en este sector del trabeculado, cuando hay una alteración en su eliminación, el humor acuoso que se está formando en forma normal va a hacer de que haya un aumento de la presión intraocular. Entonces nosotros tenemos que tener la habilidad para hacer el diagnóstico para que no haya un daño irreversible de la agudeza visual de ese paciente. Entonces, ¿dónde se forma el humor acuoso? Hemos dicho, el porcentaje es 2 milímetros cúbicos por minuto. En el epitelio ciliar de los procesos ciliares. ¿Por qué mecanismos? Por la bomba de sodio, de potasio y ATPasa y la bomba y por el agua, por un gradiente osmótico. La dinámica del humor acuoso se elimina por el drenaje del humor acuoso por la vía del ángulo camerular, un 80%, va a ir al trabeculado, al canal de Slem, hasta las venas epiesclerales. La vía uveoescleral un 20%. Este uveoescleral es mínimo con respecto al trabecular. Va a ir al cuerpo ciliar, al espacio supracoroideo, a la circulación venosa del cuerpo ciliar, a la coroides y a la esclera. Se va a eliminar el humor acuoso. Como acabo de decirles, esta formación, esta circulación y esta eliminación es en forma dinámica, permanente. ¿Qué función cumple el humor acuoso? Es nutritivo. Cuando llega a la cámara anterior, en este sector, va a nutrir a las capas internas de la córnea. Nosotros sabemos que la córnea es un elemento avascular, no tiene vasos. Por eso, cuando llega a la córnea, lo va a nutrir a las capas internas de la córnea. Después de eso, tensional, va a dar la tensión intraocular. ¿Cuánto es la presión intraocular normal? Es de 10 a 20 milímetros de mercurio. Eso es gracias al humor acuoso. También su tercera función es
provee la forma y dimensiones constantes del globo ocular. Entonces nos va a dar la forma semiesférica del globo ocular, gracias a la formación del humor acuoso. Entonces, tiene tres funciones fundamentales el humor acuoso. En acá los procesos ciliares se está formando cámara posterior, orificio pupilar, cámara anterior, trabeculado córneo-escleral y se elimina por las venas epiesclerales. Eso es el 80%. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué métodos diagnósticos se tienen para hacer el diagnóstico de glaucoma? Nosotros hemos de estudiar dos tipos de glaucoma, el glaucoma primario y el glaucoma secundario. El glaucoma primario tenemos el glaucoma crónico simple, el glaucoma agudo y el glaucoma congénito. ¿Qué métodos de diagnósticos tenemos para hacer el diagnóstico? Uno, la presión intraocular. Se mide la presión intraocular. Esta es la forma de medir la presión intraocular. Tenemos un tonómetro de Goldman, se lo anestesia la córnea, se lo apoya, hay una perillita con nos va a regular de 10 a 20 milímetros y tomamos la presión intraocular. Después tenemos la curva diaria de presión. Cuando se sospecha que tiene presión ocular el paciente, no puedo ir, el oftalmólogo no dice, bueno, ya, tiene glaucoma. No. Hay que estar certeros de cuánto es su presión en el transcurso del día. Lo toma la curva diaria de presión. ¿Qué es la curva diaria de presión? Es la toma de la presión intraocular. Desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche se lo toma cada 3 horas. Y se lo saca un término medio y eso va a ser cuánto es su presión en el parámetro en el resto del día. Entonces, aquí es la curva diaria de presión. Después tenemos el examen de la gonioscopía. ¿Qué es la gonioscopía? Es el examen con este lente de 3 espejos, que a la luz, viene, choca un espejito y se va al trabeculado. En el trabeculado nos va a indicar cómo está ese ángulo. Ese ángulo tiene estructuras, la línea de Schwall, el trabeculado córneo-escleral, el canal de Schlemm, el espolón escleral y el cuerpo ciliar. ¿Cómo está abierto el ángulo, el ancho del ángulo en grados, de 0 a 45 grados? Esto lo doy de información solamente, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que ir anotando en la historia clínica todo minuciosamente cómo se encuentra el trabeculado córneo-escleral. Aquí con este lente, con esa lupa de 3 espejos, estamos haciendo el examen del trabeculado, alrededor de todito el trabeculado. Después, otro examen, el campo visual computarizado. El campo visual computarizado es este. Es un equipo que nos va a ir determinando desde la periferia al centro, va dibujando cómo se encuentra este trabeculado. Esto es un campo visual normal. Miren el color de esto. Miren este campo visual, enteramente oscuro. Hay un daño irreversible de la visión. Un daño irreversible de la visión. Después tenemos el fondo de ojo. El fondo de ojo tiene una estructura normal. Este es un fondo de ojo normal. Este es el nervio óptico. Miren este centrito, este blanquito es la excavación fisiológica, se llama. Fisiológica porque todos lo tenemos. Cuando hay un aumento de la presión ocular y daña las fibras del nervio óptico, nos va a producir este tipo de nervio óptico. Esta excavación fisiológica mucho más amplia, blanquecina. Entonces nosotros tenemos que ir valorando todo eso a medida que vamos citando al paciente. Bien. Después, ¿qué tenemos? Tenemos otro examen que en el Hospital Bracamonte se ha comprado el tomógrafo de coherencia óptica, el OCT que se llama, tomografía de coherencia óptica. Este es el último examen, el último equipo que ha salido y lo tenemos en el Bracamonte. Después tenemos otros equipos, hay otros equipos, el HDT, la polimetría con láser de barrido. Entonces hay una serie de exámenes que hay que ir realizándole al paciente sospechoso de glaucoma para llegar al diagnóstico. Y es muy importante tener muy en cuenta
el factor de perfusión, cómo está llegando la sangre al nervio óptico. Cuando hay una disminución de la presión arterial, la diastólica 60, hay que tener mucho cuidado. Ahí es un factor asociado que nos va a producir más daño del nervio óptico. Por lo tanto, si se daña el nervio óptico, nos va a sacar la visión. Y esa visión que está disminuyendo nos va a producir este tipo de lesión. El paciente puede ver bien en la parte central, pero en la parte periférica hay una pérdida irreversible de la visión. Esto se llama agudeza visual en caño de escopeta. Es como una escopeta, es como un tubito que se ve. Miren aquí, ve perfectamente al centro, pero toda la periferia está dañada. Eso ya es irreversible. Entonces hay que hacer el diagnóstico lo más certero y lo más rápido para que no se produzca el daño, ese tipo de daño en los pacientes. Clasificación. Clasificación tenemos el glaucoma primario y el glaucoma secundario. Nosotros vamos a estudiar 3 tipos de glaucoma. El glaucoma crónico simple, que es el más frecuente, o llamado también glaucoma primario de ángulo abierto, glaucoma agudo y el glaucoma congénito. Este glaucoma agudo es un glaucoma, es un ojo rojo doloroso. Mientras el glaucoma crónico simple no tiene dolor. Entonces aquí viendo los síntomas, los signos que puede presentar para ir a hacer el diagnóstico certero, y con estos exámenes que acabo de enumerarlos, nosotros llegamos al examen, al diagnóstico de glaucoma crónico simple. Toma de la presión intraocular, la gonioscopía, el examen de fondo de ojo y el campo visual computarizado y la tomografía de coherencia óptica. Entonces empezamos a hablar de la primera patología de glaucoma, que es el glaucoma crónico simple o glaucoma primario de ángulo abierto. ¿Cómo se realiza la definición de glaucoma crónico simple? Es una neuropatía óptica glaucomatosa progresiva, asociado al aumento de la excavación progresiva del nervio óptico, con pérdida del campo visual y acompañada por un aumento de la presión intraocular. Si yo les hago una pregunta y les digo, definición de glaucoma crónico simple, es el aumento de la presión intraocular, no es definición, ¿ya? Entonces la definición es una neuropatía óptica glaucomatosa progresiva. ¿Qué características tiene este glaucoma? Es el más frecuente de todos los glaucomas. Es de diagnóstico casual. Por ejemplo, hay mucha gente que nunca se ha hecho controlar su presión ocular. Y cuando viene al oftalmólogo, cuando se hace medir el lente, tomamos la presión y sospechamos de que es un glaucoma, hay que hacer los demás exámenes para llegar al diagnóstico. Es lentamente progresiva, nunca es brusca, va progresando en forma lenta y progresivamente. Siempre afecta a los dos ojos, es bilateral. En ambos sexos, con predominio en el sexo masculino, femenino. ¿Ya? Puede transcurrir 10 años o más desde su inicio de los síntomas y signos. Un paciente puede estar bien ahorita. Ha habido un aumento de la presión intraocular que está dañando el globo ocular, el nervio óptico. El paciente no se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque no hay dolor. Por lo tanto, una vez llega a los 10 años, va a producir ya lesión irreversible a nivel del nervio y de las fibras del nervio óptico. Explorar periódicamente a la población de riesgo. Esto es importante. ¿A qué llamamos población de riesgo? Mi papá o mi mamá o mis abuelos se han vuelto ciegos por el glaucoma. Yo soy una población de riesgo. Yo tengo que controlarme más certeramente mi presión intraocular para que no me provoque la ceguera, que es irreversible. Si el aumento de la presión intraocular es por mucho tiempo, provoca daños irreversibles del nervio óptico y del campo visual, y el tratamiento siempre es por un especialista. Nosotros tenemos que tener una empatía importante con el paciente para que cumpla su tratamiento. Porque mucha gente, una vez el diagnóstico, hacemos el tratamiento, no se coloca la medicación como corresponde. Y eso va a dañar en forma irreversible el globo ocular. El 15 al 20% de los no videntes es por glaucoma crónico simple. Datos epidemiológicos. El glaucoma crónico simple es el glaucoma más frecuente, es la causa más común de la ceguera. En las personas jóvenes se detecta
estudiando el cromosoma 1Q. Esto es, los que están haciendo investigación científica con respecto al glaucoma están estudiando meticulosamente este cromosoma. Ya se está determinando de que es una alteración en este cromosoma que va a producir que ese paciente en algún momento de su vida empiece su glaucoma crónico. Sí. Es más frecuente en el sexo masculino, es bilateral. A veces es asintomático, como no hay dolor, pero el paciente muchas veces viene y dice, doctor, mi mamá o mi papá se ha quedado ciego por el glaucoma. Entonces, el factor de riesgo. Y la historia clínica del paciente con glaucoma hay que hacerla meticulosamente. Siempre empezamos con anamnesis, antecedentes familiares, personales y presión intraocular. Después de eso, el fondo de ojo, examen del trabeculado, el campo visual computarizado y la tomografía de coherencia óptica. Hay que armar una historia clínica bien meticulosamente. Puede que tenga 20-20, como en este caso. El paciente en la parte central 20-20 ve bien, pero en la periferia está completamente dañado. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Y este paciente qué signo va a tener? Se va a chocar con todo lo que camina. ¿Por qué? Porque no está viendo la parte periférica. Bien. Tenemos entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Con 3 exámenes fundamentales y uno específico. La toma de la presión intraocular, el campo visual computarizado y el examen de fondo de ojo. Eso se lo puedes realizar fácilmente. Y asociamos ahí la tomografía de coherencia óptica. ¿Qué tiene que saber el médico general? Que es una enfermedad que evoluciona en forma asintomática. No hay síntomas ni signos por años y que se detecta en un estudio sistemático. ¿A qué llamamos estudio sistemático? Cuando viene el paciente, hacerse medir un lente, y ya ahí el médico tiene que ir indagando si hay alguien que tiene en familia que tenga pérdida de la visión, y ahí hacer hincapié por qué es la pérdida de esa visión y estudiándole. Si es un factor de, si es una persona que tiene el factor de riesgo de que tiene un pariente con problemas de glaucoma, ya tenemos que tener otra actitud antes de paciente. Recomendar al paciente no adquirir anteojos sin examen oftalmológico, porque actualmente todos se compran y se van y se compran de una tienda. O sea, se medir ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado para que esa persona no tenga más adelante problemas serios de glaucoma. Una vez hecho el diagnóstico, tenemos que encarar el tratamiento médico. El tratamiento médico es la aplicación de gotas oftalmológicas en el globo ocular, en los dos globos oculares, porque hemos dicho que es bilateral. Tenemos dos tipos de drogas, las que mejoran la circulación, que son las drogas colinérgicas, las que disminuyen la formación del humor acuoso, las drogas adrenérgicas. Esta droga colinérgica, que es la pilocarpina, antes se usaba muchísimo, pero actualmente ya no. La que se está manejando son las drogas adrenérgicas, son las que disminuyen la formación del humor acuoso en los procesos ciliares. Tenemos derivados de la adrenalina que disminuyen la irrigación del cuerpo ciliar. Les llega menor cantidad de sangre y va a haber menor formación del humor acuoso. Tenemos los betabloqueantes, el timolol, betaxolol, cartolol, levodopa al 0,5%. Los inhibidores de la anidrasa carbónica, la dorzolamida, la tanaprost, la primonidina. Entonces, actualmente, cuando se hace el diagnóstico de glaucoma, tenemos que hacer en forma agresiva el tratamiento. Ya no se actúa con una sola medicación, se da 2 drogas. Ahora las drogas vienen en un solo frasquito con 2 componentes. Puede ser el timolol con el
El timolol con un inhibidor de la anidasa carbónica, puede ser con la dorzolamina o con la brimonidina. Pero muchos oftalmólogos ya no se quedan con dos, directamente entran y lo bajan lo más rápido posible con 3 drogas en el mismo frasquito: la dorzolamina, el timolol y la brimonidina. Ese medicamento se llama Cristantex. ¿Por qué? Porque mientras más presión ocular elevada, más daño irreversible del globo ocular. ¿Ya? Entonces hay que medicarlo y hay que explicar al paciente que si no se coloca la medicación correspondiente, el daño va a ser irreversible. Y hay una droga que es el Edemox de 250 miligramos, que es una prostaglandina, se indica para bajar la presión. Una vez regularizada, hay que hablar con el paciente por largo rato y explicar que la función de las drogas va a tener un tiempo que va a regular y después puede que el globo ocular ya no responda como a un comienzo. En ese caso ya entramos a un tratamiento quirúrgico que se llama la trabeculectomía. Entonces, empezamos primeramente el tratamiento con la aplicación de drogas. Pueden ser 2 acciones o de 3, dependiendo de cuánto está la presión intraocular. La presión intraocular normal, acabamos de decir que es de 10 a 20 milímetros. Si una persona está con 21 milímetros, más de 20, y por largo tiempo, va a tener daño irreversible de la visión. Entonces, una vez que el tratamiento quirúrgico, el tratamiento médico ya no es efectivo, tenemos el tratamiento quirúrgico, llamada trabeculectomía. ¿Ya? Ahora, cuando empezamos con el tratamiento quirúrgico, médico, tenemos que enseñarle a que se coloque correctamente la medicación. Si no se le indica al paciente que se coloque correctamente, por ejemplo, ¿qué es lo que hago yo? Viene, sospecho que hay glaucoma, que venga acompañado con algún familiar. Al familiar se le explica delante del paciente que se tiene que aplicar la gota, porque si no se aplica se va a quedar ciego. Y eso es la verdad. Y para eso tenemos que enseñarle a... Hay un estudio en Inglaterra hace más de 10 años, hay un estudio que indica que el 60 al 70% del fracaso de la medicación es porque no se coloca correctamente la medicación. Los que están haciendo práctica, por ejemplo, yo les indico cómo se tiene que colocar las gotas. Yo les enseño a colocar las gotas. Tenemos diferentes tipos de medicaciones y esta es la forma correcta de colocarse la gota. Con el dedo índice se lo baja el párpado inferior, se forma un saco de las 3 conjuntivas y se lo coloca la gotita, sin tocar el gotero en las pestañas ni en el párpado. Se lo coloca, se lo hace una ligera presión en el sistema, en la vía lagrimal, y dejamos que actúe la medicación como corresponde. ¿Ya? Una vez que fracasa el tratamiento por diferentes circunstancias, tenemos el tratamiento quirúrgico que se llama la trabeculectomía. Es el pasaje directo del humor acuoso de la cámara anterior por el trabecular, se le hace una vía de drenaje directamente hacia las venas epiesclerales. Voy a mostrar un video de la trabeculectomía. Se hace este es el Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Se hace con anestesia local. Puede ser una retrovulvar, una perivulvar o una subtenoniana. Se lo coloca el anestésico. Se lo hace pasar un hilo en la córnea para traccionar hacia abajo. Los realiza una peritomía limbar superior, que es la disección de la conjuntiva vulvar para poder trabajar en la esclera. Una vez dado un paso de la conjuntiva vulvar, en la esclera se lo hace un corte y se lo hace un canalcito de forma directa de la cámara anterior a la cámara posterior.
Está coagulando los vasitos. Con un cuchilletito, un bisturí número 15, se le hace un flap escleral. Nosotros hemos indicado que la esclera tiene 1 milímetro de grosor, se hace el 50% y se lo va separando hasta llegar al limbo esclerocorneal. Ahí se lo hace otra vez otro corte para abrir una ventanita por donde va a drenar el humor acoso. Entonces estamos actuando en forma directa para que la eliminación del humor acoso sea lo más correctamente posible. Miren ahí, aquí está realizando un corte del iris. Eso se llama iridectomía periférica, cosa que el humor acoso que está en la cámara posterior pase directamente, no por el orificio pupilar, por ese agujerito, a la cámara anterior y se vaya al trabecular. El flap escleral que ha realizado lo está suturando. Se coloca unos 4 puntos en el flap y después de eso se lo vuelve a colocar en su posición lo más correctamente posible y herméticamente cerrado a la conjuntiva vulvar. Este paciente, lógicamente, una vez realizada la trabeculectomía, ya no va a necesitar eh, aplicación de gotas. Por lo tanto, su presión va a estar lo más regular posible y ese nervio óptico va a estar mejor cuidado. Entonces, el tratamiento definitivo de esto es la trabeculectomía. ¿Ya? Entonces, como ustedes están viendo, en muchos países ya directamente se los da el tratamiento médico, pero ya se le va advirtiendo al paciente que la mejor forma de cuidado de esta presión ocular es realizar la cirugía. Muy bien, con esto damos finalizada la clase de hoy y vamos a estar hablando que la próxima semana se va a dar el examen, el segundo parcial. Buenas noches.